Muy buenos días, mi gente de campo. Un placer estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Felipe, soy fruticultor y agricultor orgánico. Y hoy les traigo como tema el efecto que tiene la luna sobre las plantas. Es un tema que me han estado preguntando bastante en algunos comentarios y también he estado investigando últimamente a profundidad para entender la verdad acerca de este asunto. Es cierto que la luna tiene efectos sobre las plantas y si es así, ¿cuál es su mayor efecto? ¿Verdad? ¿Cómo eso nos puede ayudar en la agricultura o a mejorar ciertos aspectos del huerto? Lo que puedo empezar diciéndoles, básicamente, de todo lo que he investigado entre diferentes estudios, artículos, inclusive he estado optando por escuchar algunas creencias o del que tienen nuestros ancestros agricultores, que se basaban en la luna para hacer todo, para sembrar, cosechar, en fin, etcétera. Pero entre tanta investigación he llegado a dos puntos fundamentales que hay que analizar. El primero es el efecto lumínico que tiene la luna sobre las plantas. Es decir, la cantidad de luz que refleja la luna. Es un estímulo para las plantas. ¿Por qué decimos esto? Recuerden que la luna en su fase más luminosa, es decir, en luna llena, es capaz de generar o reflejar alrededor de un 7 a un 12% de la luz solar que tendría en el día. Eso quiere decir que sí, hay cantidad de luz durante la noche y esto lo toma la planta no necesariamente para hacer fotosíntesis, sino lo toma como un estímulo para algunas células y proteínas, inclusive altera su fotoperiodo. Pero para no complicarlo, para hacerle una explicación más sencilla, la luz de la luna lo que hacen las plantas es estimularlas a permanecer activas aún durante la noche. Como dijimos, no es que hagan fotosíntesis, sencillamente se mantienen activas en su movimiento de savia, en su flujo de agua, ¿cierto? De savia dentro de ella. Y eso hace que la planta hasta cierto punto siga trabajando durante la noche. Y por eso es muy común que en esos días de luna llena generalmente observemos que la planta se ve como más vigorosa o que crece ligeramente más. Esa sería la explicación de por qué vemos ese efecto. De hecho, también podríamos decir que al estar activa durante la noche, pues es más resistente a diferentes enfermedades y patógenos. Muy contrario es en luna nueva, donde no tiene ningún reflejo de la luz del sol. En esos días, generalmente la planta lo que hace es de noche entrar en un reposo. Y ese reposo pues se ve reflejado también en su crecimiento, en su actividad y en su savia. Eso es algo lógico. La cantidad de luz que refleja la luna también tiene un efecto sobre la germinación de las semillas. Se ha comprobado en algunos estudios, por ejemplo en el maíz, que al sembrarlas en ciertas etapas y aprovechar la luz lunar, pues la germinación se acelera o es mejor. No necesariamente significa que solo va a germinar en cierta etapa o fase lunar, sino que se mejora un poco. Por ejemplo, en el maíz, que aunque el maíz tiene una germinación muy rápida, se ha comprobado que si se siembra en días cercanos a luna nueva y días cercanos a luna creciente, ella va a germinar más rápido. ¿Por qué? Bueno, porque el maíz lo que hace es germinar entre 5 o 7 días después de sembrado. ¿Sí? Y cuando germina, pues va a aprovechar la luz o la potencia de la luz que recibe de la luna creciente hasta la luna llena. Y ese es un estímulo muy bueno para la planta. Por eso vemos que hay mayor germinación o mayor crecimiento del tallo de las plantas. ¿Sí? Es por eso, sencillamente es un estímulo lumínico para que la planta esté más activa incluso durante la noche. Claro, esto genera algunas preguntas como ¿qué pasaría si de pronto es un día nublado o una noche nublada? Si tiene el mismo efecto. Bueno, la verdad es que no. Si por ejemplo una planta está en el interior de la casa o es un día nublado o una noche nublada, pues lógicamente no va a tener el mismo efecto, el mismo estímulo. Se perdería ese estímulo. Entonces podríamos llegar a la conclusión de que sí, la luz sí tiene un efecto sobre las plantas. Ese efecto de luminosidad les ayuda en cierto punto a crecer y a estar un poco más fuertes. Ahora bien, teniendo en cuenta que la savia del árbol o de la planta está circulando más durante luna llena, entonces no sería muy buena idea podar el árbol durante esa etapa. ¿Por qué? Porque tenemos ese flujo y haría que el árbol o la planta sangre más, ¿cierto? Se desperdicie la savia allí. No sería recomendable hacerlo. Más bien, si quieren hacer podas, podrían aprovechar
los días que coinciden con luna menguante o luna nueva. Sería lo ideal. También en el caso de los injertos, muchos me preguntan que cuál es la mejor etapa para hacerlo. Yo les recomiendo que lo hagan en cuarto creciente. ¿Por qué? Porque ahí hay un buen estímulo de luna, ¿cierto? En las noches. Y eso hace que la cicatrización sea efectiva cuando unimos la púa con el injerto. Ya en otras etapas quizás el estímulo no es el mismo. Por ejemplo, en luna nueva, cuando hacemos los injertos generalmente no es que no funcionen, sino que hay menos tasa de éxito. Esa es la verdad del asunto. Yo les recomiendo que lo hagan en luna creciente. Claro, habrán algunos expertos que digan que no, que entre luna creciente y luna llena es mejor no hacer injertos por el exceso de savia, en fin. Personalmente funciona así. Yo creo que mucho tiene que ver también la variedad del frutal, de lo que estemos injertando en ese proceso. Pero no se inquieten mucho sobre en qué etapa hacerlo, si quieren experimenten por ustedes mismos, pero la luna en sí no es la clave del éxito para un injerto. No tengan eso como si fuera algo fundamental. Sí ayuda, pero no es fundamental allí. Ahora bien, hay otro efecto que es muy discutido en internet, que es muy debatido, llamémoslo así, y es si la luna llega a tener un efecto gravitacional sobre los fluidos de la planta. Me explico. Muchos piensan que debido a que la luna tiene un efecto sobre el mar y el océano y genera las mareas altas y bajas, asimismo debería tener efectos sobre los fluidos, sobre el agua que hay en la tierra o en los lagos o también en la savia, ¿cierto? Que circula en el árbol o en la planta. La verdad, hay muchos artículos científicos que contradicen esta teoría. Aunque sí es cierto que la luna influye sobre el mar y el océano, sobre cuerpos de agua muy pequeños no tiene esa misma capacidad. Ni siquiera en lagos grandes ha llegado a influir mucho en si sube o baja el nivel del mismo. Entonces digamos que ese efecto gravitacional, que la gravedad le ayude a subir o bajar la savia, es algo que no deberían ustedes pensar que se realiza. Es más, hay otras cosas que influyen en si eso sucede, en si sube o baja la savia o los fluidos, el agua dentro de la planta. Hay efectos como la capilaridad, la osmosis o la transpiración que utiliza la planta para subir o bajar la savia. Además de que la velocidad no es que sea igual que el mar, que cada 6 a 12 horas sube y baja como la marea alta y baja. No, eso no funciona así en el árbol. El fluido de la savia es distinto. Con eso quiero aclararles otro mito. Y es que muchos piensan que durante luna nueva toda la savia sube hacia las hojas o hacia el tallo y que allí entonces hace como su función. Y que durante luna nueva lo que hace es todo lo contrario, bajar y quedarse la savia a ayudar a la raíz. No, eso no puede suceder. Porque la savia siempre está en circulación. Si se quedara en un solo lugar, por ejemplo, si subiera la savia a la parte de arriba, la parte de abajo empezaría a enfermarse o a dejar de recibir nutrientes y sería pues víctima de muerte lenta, por decirlo así. Eso no puede suceder. La savia siempre está en circulación por toda la planta. La diferencia está en que, como hablamos anteriormente, cuando hay más luz, tiene un estímulo para que fluya a un ritmo más rápido, a una velocidad más constante, ¿sí? No se detiene, no se ralentiza. Eso es básicamente lo que pasa, pero no se dejen confundir por esos videos o artículos que mencionan que sube la savia y que se quedan las... No, eso no es cierto, eso no tiene una lógica desde el punto de vista físico o biológico. Bueno, quería aclarar esos dos efectos que se hablan y discuten mucho en internet, pero en un próximo video les hablaré sobre algunas recomendaciones de qué sí se puede hacer en cada etapa de la luna teniendo en cuenta el efecto lumínico, que es el más importante. Eso es. Y por ahora lo que les puedo decir, sinceramente, que como conclusión con respecto a la luna es que no piensen que la luna es el factor fundamental para el éxito de un cultivo. No, la luna no es el factor fundamental. Sí puede ayudarnos de alguna manera, pero hay otros factores que son más importantes, como el suelo, el abonado, el clima. También podríamos hablar de la luz solar, el agua. Hay factores más importantes que definen si la planta se va a desarrollar mejor. La luna puede ser una ayuda extra, entonces no se engañen o no se dejen confundir más bien.
Eso es lo que queríamos analizar sobre la luna para que lo tengan claro y luego ya lo vamos a aplicar correctamente en el cultivo. Eso es, mi gente de campo, quería aclarar ese tema, luego les explico más acerca de los efectos lumínicos de la luna en la planta para que lo tengan más claro, pero por el momento no es necesario entonces dejarse llevar por esas creencias o esos mitos sobre la luna en las plantas. Hasta aquí dejamos este video, los dejamos. Si tienen alguna pregunta, comentario, inquietud, algo que no entendieron, lo pueden dejar en la caja de comentarios. Si les ha gustado el video, por favor suscríbanse, denle a la campanita para activar las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.